Hola amigos de Tecnobytes, bienvenidos a esta sección de informática y en esta ocasión vamos a hablar un poco de las partes de un computador, cómo se ensambla un computador y por qué es importante que nosotros conozcamos un poquito sobre los componentes que hacen parte de nuestro ordenador personal o nuestra PC para así comprender un poco el trabajo que hace el ordenador y cómo nosotros como operarios pues podemos sacarle el máximo provecho a dichos equipos, ¿cierto? A dichos equipos informáticos. Entonces vamos a comenzar a hablar un poco de los componentes esenciales de los cuales se conforma un computador. Después de ello vamos a, en varias partes, a aprender cómo ensamblar desde cero un computador y pues para proceder a la instalación de los sistemas operativos y demás programas. Estos pues son conocimientos que requieren cierto proceso avanzado, pero que a través de estos espacios queremos compartir con todos ustedes. Así que sean todos bienvenidos a esta sección de Tecnobyte de tips informáticos, en esta ocasión partes del computador. Un computador, una PC o un ordenador está conformado de una serie de dispositivos denominados hardware. Es la parte física, la que se puede tocar, la parte electrónica que hace posible que el computador trabaje. ¿Cuáles son las partes esenciales de un computador? Vamos a comenzar entonces con la mainboard. Ustedes me ven que tengo guantes de látex, sino que para manipular estos implementos electrónicos pues es recomendable utilizar guantes de látex para evitar que las cargas estáticas que el cuerpo humano contiene no vaya a dañar alguno de estos componentes electrónicos que son muy delicados. Entonces empezamos por la mainboard o la placa madre. Es esta que tenemos acá. La placa madre pues es donde se instalan todos los dispositivos o periféricos que se necesitan para que el computador funcione, entre ellos el principal, como es el procesador o el cerebro del computador. Este es un dispositivo de los cuales hay versiones en distintas características. Generalmente los fabricantes, tenemos fabricantes como AMD e Intel, que son uno de los fabricantes a nivel mundial más importantes. El procesador se encarga de, como su nombre lo dice, de ejecutar todos los procesos que el operario le ordena al computador y ordena todos los comandos lógicos para que sea posible la ejecución de dicho proceso. Entonces, el procesador que se instala aquí en la mainboard. También tenemos la memoria RAM. La memoria RAM es una memoria de carácter temporal. Aquí es donde se almacenan los distintos procesos que se están ejecutando. Por ejemplo, cuando usted abre el Word, abre un PowerPoint, abre un Excel, abre su reproductor de música, abre el programa de navegación de Internet, abre, cualquier X o Y programa, Photoshop, Illustrator, Corel, el que usted utilice, y los va sosteniendo en esta memoria para que ellos permanezcan abiertos. Estas memorias pues vienen en distintas capacidades y en la actualidad van evolucionando a mayores capacidades y a mayores velocidades de transferencia de datos. Entonces tenemos acá dispositivos como la memoria RAM, que es muy importante tener en cuenta eso, porque entre más memoria RAM tengamos, más capacidad de almacenamiento temporal tenemos dentro de la computadora para que se ejecuten procesos mucho más rápidos. Fuera de ello tenemos dispositivos de expansión, en este caso los PCI Express, ¿cierto? Que son los slots o ranuras de expansión donde se pueden instalar memorias, tarjetas gráficas, tarjetas USB, distintos tipos de tarjetas que ayudan a que el computador ejecute otra serie de procesos un poco más complicados. Tenemos la BIOS, el chipset, que es donde se configura, donde almacena todo lo que es la configuración interna de la computadora. En esta chipset pues se almacenan dichas configuraciones y permanecen pues allí grabadas a través de una pila que tenemos acá en la mainboard, que esta pila lo que hace es sostener una corriente para que no se borren esos datos de configuración como fecha, como hora, etcétera. Muy bien, en resumidas cuentas, esta es la mainboard, que tiene sistemas de disipación porque generan alto calor, entonces necesitan estar refrigeradas constantemente. Y en la board se conectan los otros periféricos como la impresora, como los teclados, el mouse, como los lectores USB, etcétera, etcétera, que hacen posible allí, también como las unidades óptica o DVD. Entonces tenemos placa madre o mainboard, que es uno de los componentes esenciales. Otro componente principal es el procesador. El procesador, como lo hablábamos, es el dispositivo que hace posible pues todo o CPU, que es el que procesa
todos los comandos, todas las aplicaciones y que enruta y encamina, digamos así, todos aquellos procedimientos que se ordenan por parte del operario. Entonces, el procesador, hay de muchas características, como le repetía, Intel, AMD, en sus diferentes versiones. Ya vamos en Intel ya en la cuarta generación de procesadores, ya se aproxima a una quinta generación, y esto pues cada día son más poderosos los procesadores que ya son multinúcleo. Eso quiere decir que ellos tienen varios núcleos internos que dividen los procesos que ejecuta el computador. Inicialmente los primeros procesadores venían de un solo núcleo y pues generalmente eran en ese entonces, frente a la actualidad, muy lentos debido a que eran un solo núcleo, pero ya hay procesadores en la actualidad de hasta 8 núcleos internos. En este caso, este es un Core i5 de cuarta generación de 4 núcleos. Ya hablamos de la memoria RAM, que es una memoria pues temporal, que realmente las memorias pues son indispensables. Tenemos la unidad óptica, ¿cierto? O la unidad de DVD, que es pues un dispositivo, en este caso interno, pero a la vez externo, donde pues se utiliza para reproducir DVD o para la instalación de programas que ya vienen en unidades ópticas o en discos ópticos como los CD o los DVD. Las mainboard generalmente traen consigo muchas, ¿cierto? La parte gráfica. ¿Qué es la parte gráfica o la GPU? Es la que se encarga de, como su nombre lo dice, de generar todo el proceso gráfico. ¿Qué es el proceso gráfico? Es todo lo que se muestra en la pantalla o en el monitor. Entonces, muchas mainboard, como esta, que es esto es una Maximus Ranger, trae generalmente incorporada, ¿cierto? Una GPU. ¿Cierto? Esta GPU lo que hace es asumir el proceso gráfico, pero en compañía con el procesador. Es decir, que entre el procesador y el chipset interno generan toda la parte gráfica para que usted pueda ver lo que el computador está realizando en su pantalla o en su monitor. Entonces, algunas traen, otras más avanzadas no la traen porque necesitan un proceso gráfico dedicado dependiendo de lo que se vaya a realizar. O sea, entre más exigente sea el proceso gráfico que se requiera, pues obviamente se van a necesitar procesadores más rápidos y GPUs o Graphic Processor Units, o sea, unidades de proceso gráfico, una GPU dedicadas para ello, que en este caso tenemos esta unidad, que esta es una Asus, una GPU Asus 750, una GTX 150 Ti de la casa Asus. Y pues tengo estas dos porque pues una mainboard Maximus Ranger de la casa Asus y una GPU de la casa Asus pues generan una buena compatibilidad electrónica. No quiere decir que no le quepa a otra o no funcione con otra GPU, pero pues yo en lo particular prefiero que sean de las mismas marcas para que haya total compatibilidad. Entonces tenemos la GPU, que es la encargada de generar procesos gráficos. Estas GPU son muy recomendables especialmente para aquellos que utilizan su computadora para procesos de video y videojuegos. Atención, cuando uno necesita exigencia gráfica en video y en música, necesita una GPU, especialmente en video. Si usted tiene su computadora o quiere una computadora para videojuegos, piense que necesita una GPU que le quite la carga de procesamiento gráfico al CPU de la computadora. Entonces es necesario una GPU, y son dispositivos pues que vienen desde dispositivos muy baratos hasta dispositivos demasiadamente caros, porque hoy en día con la tecnología SLI de Nvidia o la HD de Radeon y otras, pues muchas veces son dispositivos que son de gran valor. Hay tarjetas gráficas que de las más baratas en pesos colombianos, estamos hablando de 70, 80 mil pesos, hasta tarjetas gráficas de 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 millones de pesos, porque pues dependiendo de su tecnología y su procesamiento avanzado generan los costos. Esta es una GPU de gama alta, pues no tan alta, pero sí genera un procesamiento gráfico. Es de 2 gigas internos de memoria, DDR5, velocidad de datos, y una OC, o sea, una overclock, que permite generar procesos adicionales, overclockeando, o sea, exigiendo el reloj interno para que realice procesos gráficos más exigentes. O sea que, ojo, para los gamers, para los videojugadores, para los que necesitan equipos para manejo de videos, de edición, de televisión, etcétera, se necesita una buena board, ojalá que no tenga proceso gráfico integrado y que se requiera de una GPU externa para el procesamiento gráfico. Entonces, generalmente tenemos ahí, y en nuestro caso vamos a tener un disipador externo,
de la casa Thermaltake para el procesador. Obviamente el subprocesador viene con su disipador cuando uno consigue su propio disipador. Por este caso hemos optado por instalarle un procesador, un disipador de aire externo. Ustedes lo pueden ver acá, de la casa también Thermaltake, que es una de las mejores casas fabricantes en equipos de potencia y refrigeración para sistemas informáticos, que nos va a generar una buena disipación del calor, porque como les decía, se necesita que el equipo entre más frío esté, o sea, entre menos calor tenga sus componentes, el equipo trabaja mucho mejor, y entre más lo exijamos, pues obviamente el equipo va a exigir más potencia en electricidad, más corriente eléctrica, y esto va a generar que sus componentes se calienten más, y pues se corre el riesgo de generar algún quemado de algún circuito. Entonces hay que tener una buena refrigeración, o sea, que haya una buena ventilación si se va a utilizar por aire, o en la actualidad ya existen sistemas de refrigeración líquida que permiten que los dispositivos, los chips, lo que necesite esté refrigerado, pues que estén a unas temperaturas adecuadas. En este caso vamos a hacer una refrigeración por aire y vamos a utilizar ventiladores o dispositivos fan de 120 milímetros de LED, o sea, que generan luces de color, y van a generar el enfriamiento respectivo. También hay que tener en cuenta que el arte de refrigerar no es entrar aire frío, es sacar lo caliente. El arte de refrigerar es sacar lo caliente. Entonces lo que hacemos con estos ventiladores es sacar todo el calor, y obviamente hay unas ranuras en la torre que vemos en este caso, que también es una torre Commander de Thermaltake, que vamos a utilizar para instalar todos estos componentes. La fuente de poder, que es muy necesaria también, porque la fuente de poder, esta también es Thermaltake, una de 600 vatios, porque necesita un buen soporte eléctrico que genere la potencia necesaria para que el computador, cuando exija más consumo eléctrico, tenga respaldo para ello. Entonces necesitamos una fuente de poder que se instala dentro de la board, y tenemos los discos duros, que ya están, en este caso ya los tenemos aquí instalados dentro de la torre, que son los dispositivos donde se almacena la información, el sistema operativo, los programas y todo el contenido en archivo, o sea, toda la parte de software, o sea, la parte lógica que hace posible que la computadora funcione. Básicamente esto es lo que tenemos pues para la torre. Ya había mencionado, en este caso pues nosotros estamos utilizando generalmente todo en Thermaltake, marca Thermaltake, para que tengamos, o sea, que el equipo que vamos a armar es un equipo potente, es un equipo de altas características, un equipo que para los gamers, para los videojugadores va a ser ideal, y para los productores o para quienes realizan tareas de video o televisión va a ser un equipo que le va a responder a sus expectativas. Entonces esto básicamente es lo que nos interesa. También muy importante, como le decía al principio, para manipular, además de los guantes, si vamos a instalar un equipo, tener una manilla antiestática, que es esta que tenemos acá, para ponerla en nuestras manos y generar toda carga estática, tirarla a tierra, y así evitar de pronto que uno de los componentes de estos equipos, de estos componentes electrónicos, vayan a sufrir algún daño por sobreexposición eléctrica. Bueno, ya vendrán los cables de conexión de los discos duros, que son los SATA, los cables de poder, etcétera, etcétera. Entonces creo que podemos comenzar en una próxima emisión a ensamblar nuestro equipo, a armarlo, una computadora desde cero, teniendo ya todas las partes disponibles para tener o armar nuestro computador. Muchas gracias por estar en sintonía, por ver esta sección de aquí en Tecnobyte de tips informáticos. En este caso vamos a ensamblar una computadora. Entonces, la segunda parte en la próxima entrega.